En Al Día Noticias nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en nuestro acostumbrado análisis político de la semana. Bienvenido, ¿cómo le va la vida? Hola John Didier, muy buenos días. Hoy 16 de mayo, día viernes, de nuevo haciendo el resumen de la semana, haciendo también una explicación fácil para todas las personas que nos siguen cada 8 días de los hechos políticos. Bueno, ha sido muy agitada esta semana como de costumbre. Uno siempre tiene un acontecimiento nuevo. Sí. Esta vez fue el hundimiento de la consulta popular. Ujú. Yo realmente esperaba que el gobierno sacara adelante su reforma porque tenía entendido que tenía los votos, pero al final no aparecieron los votos y ganó la oposición. ¿Cómo ve usted ese hundimiento de la reforma esta semana en el Senado de la República? Bueno, fue un photo finish, como usted lo dice, daban por hecho que la consulta iba a pasar en el Senado. Al final hubo una propuesta por parte de Angélica Lozano, senadora, esposa de Claudia López, la cual ayudó a desbalancear lo que estaba a favor del gobierno en temas de votación. ¿Cuál fue? La apelación del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República. Ujú, Realmente esa propuesta, que es novedosa, nunca antes se había implementado en el Congreso, en el Senado de la República, para revivir una ley un día, que era ujú, la apelación. ujú, Nunca antes en el Congreso se había hecho. Angélica Lozano la propone, inicialmente gana con también el beneplácito y el apoyo del gobierno. O sea, ujú. primero votaron la apelación del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima, y pasado eso, dieron inmediatamente la votación a la consulta popular. Y ahí pues ya sabemos cuáles fueron los resultados: 49 por el no y 47 por el sí. Y dos votos, eso es democracia. Finalmente uno gana en democracia por un voto. Sí, pero faltaron 9 congresistas por votar. ¿Por qué congresistas del pacto histórico como Marta Peralta no votaron? Bueno, pues hay noticias no oficiales que dicen que Malta Peralta estaba en un salón de belleza, ¿no? Sí, Empezando lo he por ahí. escuchado, se lo preguntaron al ministro Pero de... obviamente esa no es la razón de fondo. No creo que la razón de fondo es que ella se hubiera ido a peinar en un salón de belleza. Le tengo otra hipótesis, ¿Cuál es que la es suya? que el gobierno no le ha cumplido con un nombramiento, entonces dice, no me cumplen, yo no le cumplo. No, ok. Esa es otra hipótesis que podría también ser, ¿no? Porque si ella sabía que tenía que votar, ¿por qué se desaparece más de una hora del Así es. debate? Así es. Y es la suya, su teoría, pues obviamente tiene más validez, que se une con la mía. Entonces, como no le habían cumplido a ella, O pues dijo ambas, ambas, por eso, porque que se entonces une con la mía. que se fue al salón de belleza a gastar tiempo Sí. y con eso logra tener como una excusa, no, me estaba arreglando alguna No, no, pues cosa, no es una excusa válida en un proyecto tan importante para el país, ¿no? pero le Y van para el a jalar las gobierno, orejas. y para el gobierno. Yo creo que le van a tener que cumplir, ¿sí? O sea, Marta Peralta, que también cabe anotar, está hoy bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, porque está investigada también por los escándalos de la Unidad Nacional de Riesgo, Sí. por recursos que se han llevado a La Guajira, de región de la cual ella es senadora, Ujú. ¿no? Pero a mí me parece, no me da la impresión que es de estas congresistas que está siguiendo el camino de Iván Name y Andrés Calle, aunque podrían quedar en libertad porque al parecer se cometieron errores en la recolección de las pruebas y en su captura. Claro, pero fíjese una cosa, eh, es, es tanto el desprestigio del gobierno nacional, no solo afuera, sino adentro, porque Marta Peralta, que es senadora de ese espectro, o sea, de esa ideología de la izquierda, desde el gobierno, Es petrista. es petrista. Hasta que, mejor dicho, no vea que le han dado, no vota. O sea, no fía, pues digámoslo No, así. Aquí no se fía, o sea, o antes cumplen o no. Y como no le cumplieron, pues ella no votó. claro que Entonces, eso también claro, es extraoficial, ¿no? Es una claro, estamos hipótesis. acá, pero Eso hay que pues finalmente advertirlo. nosotros somos analistas, Hay ¿no? que Y advertirlo, estamos ¿no? haciendo un análisis, Sobre lo pero que es hay sobre la válido, mesa. claro, Y es esa es una válido. hipótesis que está sobre la mesa. Pero es claro, siendo ella una senadora petrista muy afín al presidente, y mire hasta dónde, porque no solamente lo acompañaba en eso, sino en otros momentos,
pero salió a quejarse en un video diciendo que que hubo un fraude programado, que solo se dieron 2 minutos para votar y que ella no alcanzó a entrar nuevamente porque ella se había declarado anteriormente impedida Sí. para, seguramente para el tema de revivir el proyecto de reforma laboral. Entonces salió y como tenía que salir, empezaron a votar de un momento a otro y ella no entró, no Mire, alcanzó a entrar porque estaba justamente en las afueras del salón. John Didier, todos los que hemos estado en algún tipo de corporación, sea congreso, consejo, Sí. asamblea, y hay momentos en que uno debe votar proyectos cruciales para el gobierno, cualquiera que sea. Y eso tienen campaneros, Y personas que les están claro, usted avisando, tiene ya tiene que asesores, entrar, tiene entonces que el asesor salir. está... Eso Y le, cuando hay un proyecto, pues usted ese día, pues tiene claro que tiene que bloquear toda su agenda. pues yo digo campaneros para que el común de las Sí, personas sí. me lo entiendan, pero son asesores que le están Ujú. informando a qué horas tiene que salir y a Claro, qué horas tiene que claro. entrar. Y ellos no pueden ser ingenuos y saben que aquí hay estrategias en las cuales se mueve y es muy importante, por ejemplo, el presidente del Senado. Ujú. Por eso fue tan importante y batemos cabos el presidente del Senado para la reforma pensional. Por eso fue que el gobierno le entrega presuntamente 3.000 millones de pesos a Name, Así es. presidente del Senado, Para él, para él, y 1.000 millones de pesos a Calle Andrés. Andrés, presidente de la Cámara de Representantes. Ujú. ¿Por qué? Porque fíjese lo que puede hacer el presidente. Sí, El presidente abre la votación y la cierra a los 2 minutos. Ese es el poder del presidente. ¿Sí me lo importa? sí, Entonces, ¿sí ve? sí, Entonces, sí. atemos cabos Y no esperó. claro, y no espero, pero es facultativo Pero a del otra señora presidente. también la hicieron salir porque por allá le estaba en un proceso de trámite, Claro. creo que se Pero llama cuando uno sabe que eso, Jael, una sí, senadora Jael. pero John Dider, cuando uno sabe que eso se puede dar y a usted le interesa y está respaldando plenamente al gobierno, yo no me muevo de la silla. Yo estoy ahí, porque en cualquier momento pueden votar. Bueno, y el show de Benedetti manoteando y golpeando la mesa y casi a punto de meterle la mano al secretario general, ¿qué? ¿Cómo vio ese asunto? ¿Si hubo fraude o no hubo fraude? Dice que tocharon un voto del sí, lo pusieron al no, y finalmente se logró confirmar que eso no es cierto. Ahora, él anunció denuncias penales contra ese proceso. ¿Cómo ve usted ese punto? Benedetti anuncia denuncias penales a todos los que lo acusan a él. Fíjese la ministra de Justicia. Ese es otro tema que Otro está tema, más adelante. pero a lo que voy es que ese es un modo de defensa, Ujú, atacar. ujú. Atacar al que tiene la osadía de desautorizarlo o ir en contravía de sus deseos. Dentro de las informaciones que hemos visto, parece que Benedetti le está metiendo mentiras al presidente Gustavo Petro porque le dijo que se había hundido la reforma, se había enredado por culpa del procurador Gregorio El Hash, porque incluso algunos medios sacaron el chat de Benedetti hablando con el presidente, echándole la culpa al Hash. Y le Sí. fueron a preguntar a Benedetti sobre ese chat. Dijo, no, yo no tengo ni idea, ese chat no es mío. Pero le tomaron la foto cuando él Claro. estaba, de esas fotos que toman ahí en el No, no Congreso, en el entiendo Capitolio. hoy el procurador actual, Al-Hash, qué tanta influencia tiene en el Congreso. Me imagino que habla influencia sobre el nuevo secretario general del Senado, que es Ujú. el doctor González, Sí, Diego González. No sabemos qué tanto, pero pues a mí se me hace una hipótesis traída de los cabellos. Pienso más que es una gran derrota para el gran operador que Petro, el presidente Petro, trajo para sacarle adelante pues estos 2, 3, 4 últimos grandes proyectos que él tiene, que ese es la gran misión que debe tener hoy Armando Benedetti y ahora, que va mal, ¿no? en el papel el gobierno ganaba la consulta, la aprobaba, Claro, pero al hundirse es una derrota para Benedetti que él buscará de todas así maneras es. sacarle excusas al presidente. ¿Usted Ah, cree que Benedetti le puede meter mentiras al presidente para poderse lavar las manos? bueno, y la ventaja de Benedetti, pues para poderle desmentir al presidente, es que como el presidente no está acá, está a miles de kilómetros de Colombia, en China, en su visita Pero oficial tendrá otros al Congreso. informadores. Sí, pero pues, mire, todos los que han estado en el Congreso, y el presidente Petro también lo debe saber, pues ahí no hubo trampa, claramente, porque hay unos votos que se hacen a través del sistema y otros que fueron 4 que se hicieron manualmente. Lo que me llama la Y atención así es, ellos digan que hubo uno que lo voltearon, que el senador al cual dicen que votó sí, después no,
está cansado de decir que él nunca quiso votar sí, Que él que él siempre dijo siempre que dijo que no. no. Sí, O sea, exacto, si uno no sí. le cree a la persona que está inmiscuida, Sí. yo nunca voté sí, yo siempre dije que iba a votar no. Es más, fue uno de los que más celebró cuando usted vio que se dio el resultado final. Entonces, pues uno no entiende realmente de dónde saca esa teoría el ministro Armando Benedetti que hubo fraude. Pues no hubo fraude. Y digamos que pudo haber, que no es, ese voto les cuenta a ellos. ¿Hubiera quedado cuánto? 49, 48. Sí, ¿Sí? igual Entonces habían pues hubieran perdido, sí, perdido. sí, O sí. sea, no hace la Bueno, le diferencia. quiero compartir entonces cómo fue la votación que me llama poderosamente la atención. Gente del Partido Liberal votando sí y gente votando no, divididos los del Partido Liberal. Eso me parece tenaz, cuando Sí. se supone que César Gaviria les dio una instrucción, Ujú, ujú, ¿sí? Ve ujú. el partido. Aquí en el Partido Conservador todos votaron Pero que hubo no. una instrucción. Pero fíjese que con los liberales pasa que no hubo una instrucción de ley de bancadas. Ahí no operó la ley de bancadas. En los Sí. liberales, En pues. los conservadores todos votaron no y tres se abstuvieron, no se quisieron Sí, porque comprometer. ahí sí hay ley de bancadas. O sea, ahí sí se acogieron al estatuto de ley de bancadas. En partido de la U también están divididos. Seis votaron que sí y cuatro votaron que Igual, no. porque no hubo estatuto de bancadas, no lo dijeron como bancada, no tomaron No, decisión como el bancada, partido no tomó, pero mire que están divididos. claro. Y cambio radical, Y Dilian Francisca todo hablando contra el gobierno y a la hora de votar apoyan las iniciativas del mm, gobierno. Es para que donde usted exactamente lo que quiero mostrar, la que incoherencia de los, o los puestos, ¿sabe qué dijo las Jorge Enrique instituciones. Robledo? Que el presidente repartió plata para la bancada y puestos, por eso lo de Marta Peralta, y no le alcanzó no le alcanzó el dinero, eso es lo que dice él en su trino, ya se lo muestro. Acuérdese, John Didier, el cóctel peligroso que hoy tiene el presidente Gustavo Petro a su favor con su gobierno, las tres P, ¿cierto? Que es Plata, plata, poder poder y puestos. y puestos. Plata, Y poder y pueblo, puestos. El pueblo es relativo porque él no tiene todo el los apoyo del indígenas, las pueblo, centrales ¿cierto? obreras, eso es pueblo. Tiene un sector importante social, ¿sí? Ingenuo del pueblo, pero no tiene todo. Los hinchas, la fanaticada, Sí, el los 30% que él sindicatos y eso. siempre tiene. Pero las tres más grandes son poder, plata y puestos. Fíjese que la plata y los puestos entran ahí a jugar. Sí. Bueno, pero entonces se hundió la reforma, la consulta, pero ya hoy, en el momento en que grabamos, ya sabemos que el presidente anunció que va a radicar una nueva consulta Sí. y que además le va a incluir otra pregunta. Claro, ¿por qué? Porque él hábilmente se dio cuenta que como revivieron la reforma laboral, entonces le va a meter otro sector, porque las preguntas de la consulta iban enfocadas netamente al tema laboral. Entonces, para no dejarla como hundir y porque también finalmente usted no puede presentar la misma que se hundió, tiene que agregarle algo. Ok. Entonces le agrega una pregunta del sector salud. Pero estando la reforma laboral viva, porque se Sí. revivió y Ujú. la tienen que empezar a debatir a finales de mayo, ¿se puede tramitar una consulta popular siendo que el Congreso está debatiendo una ley sobre el particular? Sí, sí, sí se puede, es legal, pero yo creo que hábilmente el gobierno no va a volver a presentar la consulta con el ánimo, le digo, de presionar al Congreso, porque eso sí o sí le mete presión al Congreso. O sea, reforma laboral sí vamos a tener, Ujú. eso sí se lo puedo asegurar. ¿Cómo va a salir? Es lo que se va a discutir en Pero estos es que es días. muy difícil, digo yo, ya esa es mi percepción, muy difícil sacar adelante esa reforma laboral porque al gobierno no le gusta negociar ni ceder, sino que esta es mi reforma, se aprueba toda o no se aprueba nada. Sí, pero ¿O será que ya van a sí, negociar? no, vea, pasando la reforma laboral, donde los puntos de la consulta están inmersos dentro de esa reforma aprobada, pues quedan sin sustancia. O sea, ahí se le quita el peso a la reforma, a la consulta y obviamente se va a hundir de nuevo. O sea, eso tenga la plena seguridad. Entonces pienso que es una buena jugada del gobierno para presionar al Congreso que sí o sí debe existir reforma laboral. Bueno, entonces esperar a ver qué va a ocurrir en porque están como divididas las opiniones y a ver qué posición fijan los que no quisieron votar o si se aumenta la abstención o si por el contrario aumentan por el sí. Ahora, algo que pide Angélica Lozano que me parece sensato es que esta consulta se autorice sí, pero después de elecciones, que no coincida previo a lo que serán las elecciones de Congreso y presidente, Sí. así como se hizo la consulta anticorrupción,
que la aprobaron, pero que no se hiciera de manera simultánea con las elecciones para que eso no tuviera incidencia e influencia. Claro, claro, y que no la utilicen y ni la instrumentalicen como politiquería, que es lo Ajá. que aquí es que, vea, pensemos, es casi 1 billón de pesos de nuestros impuestos, de nuestro dinero que se utilizarían en esa consulta popular netamente política. Entonces, imagínense 1 billón de pesos para que el gobierno pueda hacer política y pueda sacar a sus listas al Congreso y a, a sus candidatos a la presidencia haciendo política con 1 billón de pesos de nosotros. Eso nunca antes se había visto aquí, pero eso hay que también decirle al Senado que tuvo por mayoría, Sí. ¿sí? La fortaleza para bloquear toda esa avalancha de presiones que venían por parte del gobierno nacional. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con este segundo aire, segunda oportunidad para la Ujú. reforma laboral. Hablando de las reformas del gobierno, el gobierno emitió el decreto 514 en relación a la reforma pensional Sí, que fue otra reforma, que fue, es más, es la única reforma estructural de fondo que ha podido sacar el gobierno y la sacó chambonamente, y ¿no? que está a punto de Porque caerse. Pero acordémonos una cosa, ¿cuánto tiempo se yo va a tomar pensaba, la Corte Constitucional claro, para está decidir? muy lento, pero con lo que pasó con cuando el gobierno sale a decir que es que estos marrulleros hicieron, el presidente del Congreso hundió la consulta a punta de marrullas y todo, Y de trampa, y de trampa, ¿usted se acuerda cómo se aprobó la reforma pensional en Cámara? con marrullas. Igual, Ujú, igual, no se dejó discutir, por ujú, eso está demandada ujú, y por eso posiblemente se deba hundir y no la debe aprobar la Corte Constitucional, por eso mismo, ujú. porque en ese momento el presidente de la Cámara, que era Calle, Andrés, que recibió ¿cuánto? Mil mil, millones de pesos, presuntamente. presuntamente recibió 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Ujú, ¿Qué hizo? La pusieron ahí, no se discutió y la aprobaron a pupitrazo. Fíjese el poder que tiene el presidente, ujú. ¿sí? Entonces, ahí, en ese momento el gobierno sí no dijo nada. No dijo que había sido marrulla, ni no, 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 pues claro, absolutamente nada. Se es que aprobó, nos gusta la ley del ¿cierto? embudo. No, pues claro, O me gusta ver la cuando las paja en el cosas, ojo ajeno y no la viga que yo tengo en el ojo. cuando las cosas le favorecen, están bien hechas, Claro, así estén mal. claro. Y cuando no le favorecen, están mal, así estén bien. Así nos gusta a todos. Exacto. Entonces, Bueno, pero así no puede ser. y Bueno, es para hablando, que tengamos un tema. Antes volvamos al decreto reglamentario 514, que sí o sí lo debe hacer el gobierno, sí, ¿sí? Para que empiece a regir en vigencia la reforma pensional que debe ser en el mes de julio. Julio, Julio. hablando de reformas, el ministro de Salud sorprendió esta semana con una frase en la que reconoció en una reunión que el gobierno tiene en cuidados intensivos a la EPS para a ver si así aprueban la reforma, lo que quiere decir que se le está dando la razón a los críticos que señalan al gobierno de querer asfixiar el sistema para poder imponer a la fuerza la reforma a la salud. O Ujú. sea, le está dando la razón a quienes han señalado al gobierno de que esta crisis que se está viviendo hoy con el sistema de salud, las EPS, los medicamentos, las citas, es una crisis creada. John Didier, pero es que eso ya lo había hecho el presidente en sus primeras El chuchucho. entrevistas. Pues el chuchuchu él lo dijo y lo dijo cómo lo iba a hacer y entonces hoy No, no pero nos no, podemos no, me sorprender. parece que es muy bellaco ser uno muy bellaco en esta vida, jugar con la vida y la salud de las personas. Mire, Está de por medio la vida y la salud de las no, personas. jugando no, ya hay muertos, Pues por eso le ya hay digo, muertos. no debería ser Claro, así. nosotros en este programa lo hemos denunciado, que a través del chuchuchú de la salud han muerto personas de una u otra forma por el deterioro del sistema nacional de salud. Cuando el esposo tiene problemas con la mujer y la quiere asfixiar financieramente, le quita las tarjetas de crédito para presionarla, para obligarla. Claro, por eso es que a buen tiempo las mujeres hoy deben ser independientes económicamente para librarse de esas presiones. Correcto. Y Bueno, los hombres también, ¿no? Porque hoy y no crea que también hay mujeres que los presionan y les quitan las tarjetas de crédito. otra de las noticias de la semana en materia política y económica tiene que ver con la visita del presidente Sí. Gustavo Petro a China, donde oficializó el ingreso de Colombia a la ruta de la seda, Ujú. situación que no le gustó para nada al gobierno de los Estados Unidos y que desde ya empezó a tomar medidas como pedirle al Banco Interamericano de Desarrollo que no desembolse recursos para proyectos que se estén ejecutando en Colombia. Ejemplo,
el metro de Bogotá. Sí, proyectos que se estén ejecutando en Colombia liderados por empresas chinas. Ah, por empresas chinas, sí, ¿Sí? correcto. Entonces, eso es un asterisco grande que Sí, tiene razón. tiene el comunicado de los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos tiene un porcentaje del 30% de toma de decisión en el Banco Interamericano, que es un banco que le presta a los diferentes países, principalmente Centro y Latinoamérica, bueno, Latinoamérica desde México para abajo, para los grandes proyectos de infraestructura de cada país. ¿Mm? En este caso, el Metro de Bogotá. Pero para tranquilidad de todos nosotros, el gerente de la empresa Metro y el alcalde Carlos Fernando Galán han dicho que los recursos para el Metro de Bogotá por parte del Banco Interamericano están garantizados. Ya, Sí, o por sea, ahí no entraría. tranquilidad pública, no Sí, va a sí, haber sí. problema. Ahora, Sería para los próximos, una segunda línea del metro, un tren de cercanías, que obviamente eso también tiene cofinanciación del Banco Interamericano, pero hay una jugada por parte del presidente Petro de ir a buscar dineros a otro banco, ¿no? el Que es el BRICS, BRICS, ¿sí? sí. No sabemos las tasas de interés, si deben ser mejores o por lo menos iguales para que nosotros no nos Mm. perjudiquemos. Pero finalmente lo de fondo es que, mire, yo aquí le tengo que decir una cosa. Sí o sí, Colombia, pues es sano también que busque otras fronteras comerciales y socios comerciales. Lo que pasa es que hay que saber las formas de hacerlos y sabemos también hoy el maltrato diplomático que han tenido las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, Ujú. más por parte de los colombianos que por parte de Donald Trump y sus funcionarios, que de aquí, o sea, el maltrato ha sido más de aquí para allá que de allá para acá, ¿cierto? Pero yo pienso que sí es una decisión acertada que nosotros también tengamos un canal adicional de comercialización. Lo que sucede es que obviamente la balanza comercial hoy entre China y Colombia es más desbalanceada que la balanza comercial entre Estados Unidos y Colombia, ¿sí? Aunque ambas son desbalanceadas, desfavoreciendo al aparato productivo colombiano y al comercio colombiano. Es decir, es más lo que le compra Colombia a Estados Unidos y a China que lo que Sí, esos países le compran a Colombia. Por exacto, eso la balanza comercial con esos países es negativa para Colombia, claro. pero algunos dicen que no necesariamente eso es una mala noticia. No, no, yo por eso digo que no hay que mirar a tan. Lo que pasa es que obviamente para los Estados Unidos es como que les fuera siendo infiel. Entonces Ah, él bueno, busca la monogamia. para allá iba, pero ¿y cómo Estados Unidos sí puede tener negocios con China? Claro, por eso. ¿Y nosotros por qué Claro, no? por eso yo digo la forma y también pues el gobierno de Donald Trump aprovecha y se saca el clavito. Sí, de pronto hacer las cosas de manera más discreta Exactamente. y ir poco a Y poco sin, y, incrementando las y sin exportaciones, tanta. facilitando los trámites, Claro. los acercamientos, una visita sin toda esa parafernalia y Claro, y sin, bombos y y platillos. está bien, pero sin herir al otro, o sea, sin decirle a Trump imperialista y, bueno, adjetivos que no vienen al lugar, que Sí, finalmente como perjudican también. echándole gasolina, combustible al fuego. Exactamente. Y ha dicho Estados Unidos que ha sido equivocado la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de acercarse más a China. Sí, pero también tenemos que ver que no es solamente Colombia el que ha ingresado a ese tratado del Camino de la Seda, o de la Ruta de la Seda mejor, sino también hay países latinoamericanos que lo han hecho. Chile, Argentina, Ecuador, Ujú. Perú, México Pero creo que yo creo que en ese también. sentido sí debería darse Entonces, la libertad de que usted haga negocio con quien sí, sí, usted sí, quiera. sí, sí, o sea, finalmente lo que también hay que mirar es en qué condiciones vamos a entrar, ¿sí? Y que Ujú. esa balanza que hoy está más a favor de los chinos, pues comience a nivelarse, que va a ser imposible, pero bueno, que acepten sin menos barreras productos colombianos al mercado chino, que obviamente, miren, el mercado chino es 1.300.000 ciudadanos, seres humanos. 1 millón no, mil trescientos. Perdón, sí tiene toda la razón. Gracias por la corrección. 1.300 millones. El mercado norteamericano es de 350 millones. Póngale Ujú. 400 millones. Entonces, pues fíjese que la diferencia es harta, ¿no? Sí, Entonces, claro. si nosotros también podemos penetrar, que es difícil, Ujú. primero por distancias, temas logísticos, y segundo, pues por temas legislativos aduaneros de los chinos, pero si nosotros podemos a través de ingresar a la ruta de la seda a disminuir esas presiones, pues es una noticia positiva a los colombianos Claro. y una oportunidad para todos los micro, pequeños y grandes empresarios
productores, que no solamente les vendamos materias primas, sino también productos ya finalizados. Es concejal Javier Ospina, tanta madera que se le da al gobierno Petro, que es un fracaso, que lo está haciendo mal. Y mire usted el crecimiento de la economía en el primer trimestre del 2025, 2,7% en el primer trimestre según el DANE. O sea, no lo está Sí. haciendo tan mal entonces. No, 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 hay sectores que se están comportando bien. El mayor jalonador de ese 2,7% de crecimiento fue el café. El café sigue siendo el producto y pues del sector Es agrícola. decir, se lo debemos a los caficultores Así es. y al buen precio en el mercado Para el buen internacional. momento del café. Y bueno, también le juega a favor del gobierno. Otro renglón que también ha crecido mucho es el de los espectáculos, conciertos, cines, todo lo que Sí, tiene que ver sí, con sí. espectáculos y entretenimiento, que después de la pandemia nosotros hemos incrementado también el rublo de gasto en eso, en entretenimiento para nuestras familias. La construcción, el sector de la vivienda especialmente, no crece, sigue estancado, ¿cierto? Afectado. Afectado. Mm. Pero pues obviamente hay que darles algo estarán haciendo bien, digo yo, Y ¿sí? está dejando usted un ítem o un sector donde se está generando buen empleo, el sector público, con las prestaciones de Que servicios. eso no es sostenible, ¿no? Porque ahí se crea un hueco fiscal enorme, enorme, enorme. Entonces, pues hay que mirar también y con detenimiento a qué se debe ese crecimiento. Finalmente, son buenas noticias. Lo más importante es que el sostenimiento no sea espuma, ¿no? O sea, Ujú, que suba rápidamente y al otro día o en el otro informe baje, ujú. porque entonces eso se debe mucho, lo que usted decía, asertivamente a todo el empuje de empleo estatal que da a través de las OPS, que eso sí ha crecido pues de una forma totalmente desproporcionada en este gobierno. Sáqueme de una duda. En 2 días arranca el pontificado del Papa León XIV y Sí, ya confirmó la asistencia a esa misa el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Por qué es importante que un presidente vaya al inicio de un pontificado? ahí voy a decir una teoría Pero no conspirativa. fue al sepelio del amigo, Al que, pues, se- que se muera, porque el que muere no. pero ahora sí Ah, y va al tampoco, inicio. y tampoco fue el de Pepe Mojica, ¿no? No, porque estaba en China. Pero fíjese que allá estaba Boris, el presidente de Chile, y él sí viajó urgentemente para el sepelio ¿Desde China? ¿Él desde estaba por allá China. también? Sí, estaba Boris y Lula, Boric. Y Ujú. ambos viajaron de urgencia para poder asistir al sepelio de Mojica, de Pepe Mojica. Y Bueno, fíjese que Petro, que tanto le sacó y allá le llevó bandera del M19 y todo, pues no vino y prefirió irse para donde el nuevo Papa León XIV. Voy a hacer una teoría conspirativa. ¿Cuál es el banco más grande que ¿el del el del Vaticano? Vaticano? Entonces, allá, miren, a ver, tenía que ir a arreglar cuenticas, digo yo. Bueno, pero hablando de Pepe Mujica, ya que usted está hablando ahí, ya hablamos que va a ir al Vaticano. ¿Por qué es importante? ¿Por un No, préstamo? no, 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 por un préstamo no. Yo creo que el presidente Petro sí debe tener intereses. ¿Sí? Averígüelo, Vargas, por ¿De ahí. pronto que venga a Colombia? No, 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 pues eso es una cortina de humo. El viaje de fondo Ah, pues es como él a es, mirar sus intereses como él es italiano también. también, por eso. Y por eso le digo, Pero cuéntenos, porque uno esa es, es la no, idea no, de no, contarnos. no, pues es que hay que dejarle también a los oyentes y a las personas que nos No ven está a través de las redes autorizado para dar sociales. Por eso la dije, hipótesis. no, por eso dije, es una hipótesis conspirativa, Ah, ¿sí? conspirativa. Conspirativa. Entonces, pues ayúdenme a investigar Me puso por usted a qué el pensar. presidente Petro va tan urgentemente al Vaticano a presentarse con el nuevo Papa, que es finalmente también el presidente del A Vaticano denunciar que lo quiere y sacar a Estados no, no, Unidos. eso tampoco. Y el presidente de uno de los bancos más importantes del mundo, bueno, allá guardan oro. Pregúntele también a Maduro. Que le guarden plata a Petro. Pregúntele a Maduro. Que le guarden plata. Bueno, si usted me lo pone en esos términos para que le guarden la plata ya. Puede ser, sí, para Ah, que le cuiden entonces, sus bueno, intereses. esa es teoría Eso es teoría mía, es una de teoría Javier Ospina, de que va conspirativa. a ir a guardar platica ya. Ayuden a investigar. Bueno, bueno, a propósito de Pepe Mojica, hay que hacerle un reconocimiento que es de los casos para mostrar en la izquierda, dirigentes de la izquierda que han sido absolutamente coherentes y en mi opinión, claro, es una opinión admirable porque lo que hablaba coincidía con lo que hacía. No Ujú. era que por aquí tenía el discurso y por aquí eran los hechos. Sí, sí, No, sí. es una persona absolutamente coherente en lo que hizo Pepe Mujica, así que todo el cariño.
Además que es un abuelito bonito, ¿no? Era un abuelito bonito, Como el todo de Heidi o el de Up. tierno. Y una de las cosas que llama poderosamente la atención, primero, ese discurso envolvente que tiene. Y Con- segundo, de que dio ejemplo con sus actos de sí, que lo que decía lo aplicaba, no sí, como otros. sí, sí, es un discurso envolvente como los buenos discursos de izquierda. Sí. Pues fíjese que pues, no hay que negarlo, los discursos de izquierda son mucho más seductores que los de derecha, porque hablan emocionalmente y luchas de clases y vamos, Sí, tenía su claro, cuento montado. pero lo que usted dice es totalmente cierto y ahí yo me uno a sus palabras. Si a mí me dicen una palabra para definir a Pepe Mujica, coherencia. Coherencia, Listo, con lo que decía y coherencia. hacía. Pues fíjese que él cuando fue presidente de Uruguay no quiso irse a vivir al Palacio Presidencial, sino se quedó viviendo en su Y donaba el residencial de noventa por toda la ciento vida, del donaba sueldo. exacto. Y él murió en total austeridad, ¿sí? Y así lo decía, decía que Ujú. pues finalmente las personas eran presas de su ambición, ¿sí? Al dinero desmedido y él demostró, y fíjese que terminó siendo una persona coherente, por lo menos en su tema económico y filosófico. Que ese es uno de los problemas que tiene el ser humano, y es que nunca está conforme con lo que tiene. Exacto. ¿Quién es rico? El que considera que lo que tiene es suficiente. Ujú, ujú, Esa es una ujú. persona realmente rica. Pero Exacto. bueno, eso Pero es ese es un otro buen tema. ejemplo de un líder de izquierda, pienso Sí, yo, sí, un buen ¿cierto? Claro, referente de la muchos hoy izquierda. lo pueden criticar y decir que fue guerrillero, obviamente que fue Porque guerrillero, otra cosa ha cometió sido errores, Hugo pero, no, Chávez. pero no fue un extremista, ¿no? Mm, Otra cosa, Hugo Chávez, otra cosa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Claro, los Castro. y se eligió, fue presidente y cumplió su mandato constitucional y se fue. Ujú. ¿Cierto? Ah, sí, no se quedó. Luego fue congresista y luego ya se Claro, ritó. no se atornilló a su puesto. Sí, Eso es sí, un sí. ejemplo que también hay que tomarlo para otros líderes de izquierda radicales, que usted los mencionó, los acaba Sí. de mencionar. Oiga, pero todos esos dictadores empiezan a, a saquear el erario público, caso de Daniel Ortega, caso de los Castro, caso de Maduro, Ajá. y se apropian de esos recursos, y son personas multimillonarias, pero con el dinero Es una que es jaula de oro, porque donde lo pueden disfrutar solamente donde son opresores. correcto. Dígame en dónde más lo pueden disfrutar. En otros lugares del mundo, difícilmente. Bueno, a propósito, el narcotráfico sigue siendo uno de los grandes negocios rentables y se acaba de conocer un informe donde Colombia sigue siendo la coca sigue siendo saliendo de Colombia. Colombia, el origen más importante en el mundo de donde sale la coca a los diferentes países. El 84% de la cocaína que se consume en Estados Unidos es colombiana. Ujú. Ya, esa es la cifra. 84%, o sea, de cada 10 dosis que se consumen allá, los amigos Casi expertos nos nueve. dicen 8,4 son colombianas. Ajá. Dicen que ha disminuido porque antes era 9. Hoy sí, sí, el 90% de la cocaína que circula en Estados Unidos era colombiana, hoy es el 8,4%. Obviamente los consumos han aumentado, ¿no? Ujú. De la población. Pero hoy enfrenta a los Estados Unidos una droga mucho más letal que es el fentanilo. Y la guerra frontal es contra el fentanilo, sin descuidar obviamente la cocaína, que también es muy dañina. Y aproximadamente siguen muriendo 22.000 estadounidenses por sobredosis anualmente en ese país por causa de la cocaína. Y obviamente pues para ellos sigue siendo también prioridad la lucha contra el droga, fentanilo y cocaína. Oiga, se sigue deteriorando la relación Laura Sarabia-Armando Benedetti. Sí, sí, pues lo vimos en China. Laura Sarabia llevaba el documento del tratado de la seda que iba a firmar y existió unos cambios, eso lo dicen extraoficialmente. El presidente Petro le cuentan y hay un rifirrafe que hubo una discusión muy fuerte entre Sí. Laura Sarabia Ujú. y el presidente Petro. Y no Finalmente se lo autorizó, no fue se lo autorizó desautorizada. y se firmó el que había revisado previamente el asesor jurídico del presidente Petro. Adicionalmente, me cuentan que terminan en Pekín y en Pekín toda la delegación se iba a dirigir hasta Shanghai. Todos se fueron, se subieron al avioncito y a la única que dejaron en trencito fue a Laura Sarabia. ¿Por qué? Pues
Pues eso es lo que hay que averiguar. Entonces, le estoy diciendo, usted me está diciendo a mí, John, que Sí, el distanciamiento sigue, pues sí, sigue, pues fíjese que no la subieron al avión, la bajaron del la bus. bajaron. Sí, en este caso la bajaron del avión y la mandaron solita Ya en está fuera tren, del claro, llavero. es un tren bala, ¿no? Así como el que quiere hacer el presidente Petro entre el Pacífico y el Ah, Atlántico. y esa, ¿qué tal esa afirmación del presidente? Ya que usted habla que no estaba Sí, quedando ese ¿qué punto, pasó? que él anunció o dijo que bueno sería un tren que conectara a China con el continente americano a través del mar. Bueno, no, está bien, pues sabe que ¿Pero eso se podrá hacer? no, pues sí se puede hacer, pero no con gobiernos ni personas que no sepan hacer las cosas. Eso se puede hacer con personas visionarias, ¿Hacer un tren planificadoras. interoceánico? Sí, sí, pues fíjese que si no estoy mal, hay un tren o una avenida Entre entre el... Inglaterra y Europa, Y ¿no? sí, Sí, exacto, es un entonces, tren sí, subterráneo. entonces finalmente eso se Pero puede es que hacer. el tramo, eso es No, larguísimo. yo no le estoy diciendo, pues claro, pero pues ¿Y obviamente quién va a financiar sí, eso? sí, bueno, una cosa es que se puede hacer, otra es cómo se hace. ¿Y Y si quién hay, lo y si hay hace? las condiciones, ¿Y quién y lo hace? claro, y quién, exacto, y si O hay, sea, pero entonces no es descabellado lo que él dijo, ¿o no, o sí? sea, pues es una idea realizable, que él la pueda realizar, no, y con el desorden y la falta de planificación y todo lo que ellos, pues no, ellos no, pero pues si se ponen juiciosos y se ingresan recursos, me O imagino, de sea, son empresa globos al aire privada, ahí, claro, pero como cuando uno se pone a arreglar el país, que uno sabe claro, que no va a pero hacer nada de si eso. llega a empresas privadas y dicen, oye, queremos hacer y las condiciones jurídicas de los diferentes países se da y todo, pienso que sí, pero eso no es un proyecto que se hace en 4 ni 8, yo creo que es un proyecto que de mínimo se va haciendo por etapas y que puede durar 20 años, ¿no? Pero sería maravilloso, pero pienso que con un gobierno como este, pues O obviamente no sea, tiene ninguna es posibilidad. muy soñador el presidente. Sí, pues lo hemos visto. Pues aquí cuántos sueños nos ha propuesto y con esos sueños, 11 millones de personas le creyeron en sus sueños y hoy están todos desilusionados, empezando por el de la corrupción. ¿Y cómo va el metro de Buenaventura a la costa Caribe? Pues ahí, en la cabeza del presidente. ¿No hay No, nada no de ha eso? podido salir de la cabeza del presidente. ¿No hay nada? Ni un planito por ahí. O Bueno, dígame en cuántos estudios previos se han hecho. Estudios sí hizo, ¿sabe dónde pues ni está uno. perdiendo el año el gobierno en este momento? En el ¿En tema dónde? del invierno, porque no hay recursos para atender todos los desastres que se Claro. están presentando. Yo no sé, bueno, mi ex colega de consejo, Carlos Carrillo, Carlos lo vi Carrillo, allá muy orondo en China. ¿qué hacía él en China? Bueno, él estudió en China, ¿no? Él estudió en China. ¿No fue en Rusia? No, 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 él estudió en China. Él estudió en China Yo le hice una entrevista a él aquí y él me contó esa sí. historia, pero ya me confundí, No, él no, estudió en pensé China que era en y él Rusia o en China. sabe chino porque estudió Ah, por eso fue, y claro. por eso Ah, fue, claro. pero lo uno a usted, pues si el país en emergencia, por más que sepa chino y le guste China, pues debería estar aquí afrontando la emergencia invernal Pero de y no pronto en fue a China. conocer cómo afrontan las emergencias No, allá. no, yo creo que fue ¿A ser traductor? un poquito, y yo creo que a llenar un poquito su ego, porque pues él fue como estudiante y regresar hoy como uno de los asesores del presidente, pues llena el ego, llena el ego. Entonces, pues bien por mi ex Carlos colega Carrillo. Carlos Carrillo, pero muy mal por el país porque estamos en plena emergencia invernal y el director de la Unidad Nacional de Riesgo, que debería estar aquí, no está. No está. Pero tampoco hay plata. Bueno, pero no está, es que por lo menos administre lo poco que hay y administrelo Mm, bien, pero con esos problemas de corrupción tan grandes que tiene mm. esa entidad y él a miles de kilómetros en plena ola invernal, pues no es coherente, ¿no? Coherencia, acuérdense, coherencia es lo que más usted le debe pedir a un político. Sorprendió al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablando de racionamiento de energía para el 2026 porque el gobierno nacional no aprueba unas licencias y le da la razón también la Contraloría General de la República cuando dice que son varios los proyectos que están en riesgo porque no se aprueban las licencias y estarían en riesgo el metro de Bogotá que va a funcionar con energía y el Regiotran, que también va a funcionar con energía, y proyectos habitacionales como Lagos de Torca, que eso es una ciudad dentro de la ciudad. Usted que Sí, fue concejal, ujú. que sabe muy bien cómo es ese proyecto, no hay cómo llevar la energía a esos proyectos. Claro, se están anticipando y bien totalmente el sector energético del país, que dicen que cuando entren a operar todos esos macroproyectos, pues va a ser insuficiente la energía y como la infraestructura se ha congelado en estos 3 años de gobierno, no se ha avanzado, pues ellos prenden las alertas. Y ahí es cuando todos debemos empezar a evaluar
y a cuestionar al gobierno nacional qué vamos a hacer. Porque no es que cuando se estén operando esos grandes proyectos, entonces el gobierno saque el retrovisor, ¿sí? Mm. Como siempre nos tiene acostumbrados. Hoy se debe empezar no se debe empezar, no, se debe continuar con la infraestructura energética del país. Pero como aquí todo lo que al gobierno no le gusta, le hace el chuchuchú. Ujú. Esa es la política del gobierno, el Que, chuchuchú. que, que esa ha sido una de las constantes, ¿no? Que él no paga las deudas que tiene que pagar, los subsidios, Los asfixia correcto, económicamente, porque no le ¿sí? gusta. Ese es el chuchuchú de este gobierno en todos los sectores. Donde no le hacen caso, pues él opera como un dictador. Oiga, no ha salido, yo le había preguntado ahora por Laura Sarabia porque le iba a conectar un tema y se me fue quedando, el de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que renunció esta semana argumentando presiones de Armando Benedetti al punto que está radicando documentación en la fiscalía para llevar este caso a la fiscalía. Pues imagínese que le pidió que retirara un funcionario del USPEC. ¿Usted sabe qué es el USPEC? No, señora, algo del INPEP. Exacto, es algo muy parecido al IMPEC, pero el USPEC es el que contrata todo de lo del IMPEC. Entonces, fíjese, todos los recursos, o sea, los recursos con que se mueve todo el sistema penitenciario se mueven a través del USPEC. Y él le Ujú, pidió a la ministra que retirara un funcionario que me imagino que debía ser un obstáculo, eso sí, no sé para qué, ¿cierto? Y la mm. ministra obviamente le dijo no, no, y prefirió presentar, aunque hoy dicen que no presentó, sino que el La presidente sacaron. Petro le pidió la renuncia. Y acordémonos también que ella fue una de las ternadas a ser fiscal de la nación. ¿Sabe que ella me parecía buena funcionaria? Me Pues mire, parecía sensata. mire, La entrevisté un pues par de veces. hoy está dando, obviamente, unos argumentos que a usted le dan tranquilidad e independencia. O sea que hubiera sido una buena fiscal, tal vez mejor como la que tenemos No, y ahora. hablaba con base en conocimiento. Era Claro. una ministra Y en que algunos estaba de en el esos lugar consejos, ¿se correcto. acuerda de los consejos esos de reality que se hacía? Era una ministra que le decía al presidente las cosas. Sí, pues por eso la sacan, Por eso porque porque sabe es que aquí este gobierno no le que no gusta es que le digan las activista. cosas. O sea, ¿ah? La sacan porque no es Cero activista. tolerancia a los contradictores, cero, dentro y fuera Oiga, de su gobierno. y cómo vio lo del presidente Petro con Gustavo Bolívar que no lo dejó hablar y lo regañó? Pues también, pues, y Gustavo Bolívar dijo, no, Pero pero él es que todavía era el yo todavía director. es director hasta hoy. ¿O sería Hoy una se acaba, estrategia hoy. publicitaria? Yo también pienso, yo creo que por para decir, ay, no, el presidente, vea lo tan papista que es, ¿sí? Sí. Bueno, se sigue engrosando la lista de personas investigadas por la Fiscalía, siguiendo con los temas de la Fiscalía, y ahí aparece ya el nombre de Carlos Ramón González, es director del DAPRE, Sí, sí, en sí. el escándalo de corrupción de la unidad. Van a hacer imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Estuvo un poco demorado y nosotros lo hemos dicho. El techo que le aporta la Corte Suprema de Justicia con las detenciones de los dos, del presidente, expresidente del Senado y el expresidente de la Cámara, es alto y entonces la Fiscalía no se puede quedar atrás. Y bueno, pues hoy va a imputación de cargos. Me imagino que también va a ordenar su detención, pero acordémonos que él no está en Colombia, ¿no? No Ujú. sabemos dónde está. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con las movilizaciones que anunció el presidente Petro por el hundimiento de la consulta, ahora que está anunciando que va a radicar nueva consulta? ¿Habrá o no movilizaciones? Pues esperemos que llegue el lunes. Él llega el lunes a Barranquilla que a convocar un cabildo, ¿no? Sí. Entonces, esperemos qué pasa el lunes y qué tanta fuerza tiene. Pienso que las personas deben evaluar muy bien. Si las razones eran todo el tema laboral, pues no se preocupen, que ahí viene la reforma laboral y la reforma laboral va a salir, ¿sí? Y obviamente es una reforma que el país sí necesita. O sea, aquí no estamos diciendo que no, pero no es una reforma impuesta y sin discutir y obviamente hay que buscar un consenso y un equilibrio. Es que así se hace la democracia, con equilibrios. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final del análisis político de la semana. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Al Día Noticias. John Didier, a usted y por supuesto a ustedes que nos siguen en estos 40, 50 minuticos de resumen de la semana y esperarlo, volverlos a ver dentro de 8 días. Muy bien, análisis político de la semana con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, John Didier Rodríguez, en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.